Fíjate que hablabas de chamacos, muchas veces decimos, es que cuánto puede o debe comer un niño, porque a veces es que es muy poquito, es que es mucho. Pues para decirnos bien cuáles son las porciones indicadas, ya llegó Berencita Otero, nuestra experta en nutrición. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenida Buenos días. como siempre. Muy bien, aquí andamos con un tema complejo, Robert, porque no por nada somos en México el número 1 en obesidad. Ya es una epidemia la que tenemos en nuestro país. El problema de sobrepeso y de obesidad, según la encuesta nacional de salud, nos arrojó datos alarmantes. Tenemos que el 26.6% de los niños entre 5 y 11 años del país sufre obesidad y un 20.8% sufre sobrepeso. En el caso de las niñas tampoco es muy bueno el panorama, Robert. Un 20.2% sufre obesidad y un 19.7% de sobrepeso. Para los adolescentes, aunque disminuye un poco, También tenemos siguen un gorditos. 10.6% de obesidad. Y en el caso de las niñas adolescentes tenemos 23.7 que están en, 22.5 que están en sobrepeso. Sabemos que es un problema de salud pública, no de ahora, desde los años 80 ya veníamos viendo esta pues como tendencia. Y es un problema multifactorial, Robert. Yo les quise dar estos datos porque uno de los factores de la obesidad, del problema de la obesidad, es justamente las porciones que les damos de comer a nuestros niños. De repente come exactamente lo mismo nuestros hijos que nosotros. Y está pésimo. Muy mal. Entonces, traigo algunos ejemplos para hacerlo de manera un poquito más didáctica. Nada más, antes de empezar con esto, Robert, sí quiero aclarar que hay que recordar que la evaluación de cuánto debe de comer un niño se debe hacer en base a su edad, estatura, peso, actividad física y no calcularlo por lo que pensamos o sentimos que necesita el niño, ¿ok? Hay recomendaciones generales de la población y podemos acudir a un especialista para orientarnos en cuál es la porción adecuada para cada uno de nuestros... Chamaco. O sea, exactamente. cada cuerpo es un universo, así que, pero es un general. Esto es un general. Venga. Quiero, pues, más o menos englobarlo en un panorama a ver, para... los cereales, por ejemplo. Exacto, para niños de entre 6 y 9 añitos. Órale. ¿Qué te parece? A ver. En el caso de los cereales, un niño debe de consumir entre 5 y 5 porciones y media. Eso a manera didáctica, ¿cuánto es? Una porción es media taza de cereal. Media tacita. Es decir, si mi hijo solo quiere comer cereal todo el día, que no sería la correcta, pero para que entendamos esa dinámica, la porción adecuada sería que comiera 2 tazas y media de cereal. Ok, ¿De acuerdo? en todo el día. Pero en todo el día. Esto es porciones por día. Ok. Por ejemplo, en el pan de caja, la etapa en esa edad debe consumir entre 5 y 5 porciones y media. Esto es más o menos la media taza, ¿verdad? Exactamente. Déjame hacerte una pausa porque eso lo platicamos tú y yo. ¿Te acuerdas? Sí. Que decíamos que de repente vemos unas tazas que son de este pelo y ay, nomás es medias, hijo, pero ese es como un copón, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso ya hay en muchos lugares donde venden estas tacitas medidoras para cocina, que yo creo que es la que Esa es mejor opción, la ¿no? medida. La taza medidora de 240 mililitros es la taza que debemos de utilizar como referencia para medir las Perfecto, porciones. ok. Por ejemplo, en el grupo de las verduras, Venga. una porción es una taza de nopal, Ajá. que eso es ahí. ¿Cuántas raciones debe de comer un niño entre 6 y 9 años? 3 porciones de verduras, ¿de Ok, acuerdo? Es ok. decir, 3 tazas de nopales Ok. en todo el día. Ok. En el caso de las frutas, debe de comer 3 porciones de frutas. ¿Cuánto es una porción de fruta? Puede ser una taza o de piña, por ejemplo, picada, o una pieza de manzana. Ok. Entonces, mi niño debe comer 3 piezas de manzana Acá está en un día. La piñita para que vea más o menos cuánto es al fregazo. Mire, ahí está con la mano. Exactamente. También Más o puede ser menos la palma, ¿no? sí. Una palma de la mano. Yo, ¿sabes también siempre que les comento, Robert? Cuando tú ya te pones a medir las porciones, te vuelves como muy práctico visualmente. Sí, ya después las identificas. Y ya las identificas más fácil. Ok. En el caso de los lácteos debe de ser 3 porciones las que deben de consumir, que puede ser en forma de yogurt o de queso. Ok. ¿Ok? ¿Cuánto es una porción de yogurt? Es una taza de yogurt Ok. o un yogurt bebible. ¿De Ok. acuerdo? En el caso de las carnes, pescados, huevos, debe de comer en esta etapa, en este rango de edad. Seguimos hablando de 6 a 11 años. De 6 a 9 años, 9, Robert. perdón. Debe de ser 3 porciones, es decir, 3 huevos al día. Ok. No más de 3 huevos al día en el caso de la proteína. ¿Cómo mido la carne? 45 gramos o del tamaño de la palma del niño. Ajá. Esa es una buena medida para tanto como niño, adulto,
adolescente, el tomar como referencia tu palma O sea, de la la palma mano. podría ser mi porción. Tu porción, Ok. exactamente. No más. Mucha gente dice, es muy poco. Justamente por eso tenemos hoy en día el problema que tenemos en México. No lo midamos en cantidad de cómo yo lo veo, cómo yo quiero verlo. Midámoslo en lo que lo requieren los niños, ¿de acuerdo? Si les interesa esta información, Robert, yo los invito a que nos manden un correo. Tenemos una tablita muy interesante. Manden el mail a info@lanutrióloga.com y con gusto les haremos llegar esta tablita que viene por edades y por grupos de alimento. Órale. No tengamos miedo, nuestros hijos no se van a morir de hambre, hay que educarlos y educar al estómago de cada uno de Y nosotros. eso yo creo que es muy importante, porque muchas veces escuchamos pretextos o Exacto. justificaciones de los padres. Que dicen, es que le doy más y mira, todavía se lo tiene com- hambre. No, pues se va a poner this big, ¿no? O sea, la Exactamente. cosa es que hay que enseñarlos. Sí le va a sufrir, no es cosa fácil. A lo mejor una semanita, si no, pregúntale a la productora, a mí y a mi señora ahorita que andamos en esas. Pero después de una semana, tu estómago se acostumbra a Exactamente. comer cómo se debe comer. Quedar satisfechos, no llenarnos hasta acá, es Ajá. el quedar simplemente satisfechos con lo que comamos y recordar que los alimentos deben de ser nuestra mejor medicina. Probete, no arte, te diría mi abuelita. ¿no? Exactamente, Ándele, es que pues. si no, bueno. Belecita, muchas gracias. tengan buen Ahí está la día. dirección Hasta para luego. si usted quiere la tablita. Nos vamos con la garza, que ya le